Capítulo 28. Jacob se casa con Lía y Raquel. Hijos de Jacob. Emprendió su viaje y llegó a tierra de Oriente, donde estaba Labán, hermano de Rebeca. Se quedó con él y lo sirvió por Raquel, su hija, durante un septenario. En el año primero del tercer septenario le dijo: «Dame mi mujer, por la que te he servido 7 años». Respondió Labán a Jacob: «Te daré tu mujer». Labán preparó un convite, tomó a su hija mayor, Lía, y se la dio a Jacob por mujer, otorgando a Lía su esclava Selfa como sirvienta sin que Jacob lo advirtiera, pues imaginó que era Raquel. Jacob fue a ella, y resultó que era Lía. Jacob se enojó con Labán y le increpó: «¿Por qué has obrado así conmigo? ¿Acaso no te serví por Raquel y no por Lía? ¿Por qué me has defraudado? Toma tu hija, que yo me voy, pues has obrado mal conmigo». Jacob prefería a Raquel que a Lía, cuyos ojos estaban enfermos, aunque era muy hermosa, al tiempo que Raquel tenía bellos ojos, buen aspecto y era muy hermosa. Respondió Labán a Jacob: «No puede ser así en nuestra tierra, casar a la menor antes que a la mayor. No estaría bien hacerlo, pues está establecido y escrito en las tablas celestiales que no se dará a la hija menor antes que la mayor, sino a esta primero y luego a la menor. Al hombre que hiciere tal, le anotarán a su cuenta la falta en el cielo, no siendo justo el que hace tal cosa, pues es mala acción ante el Señor. Y tú ordena a los hijos de Israel que no hagan eso, y no tomen ni den a la hija menor sin anteponer la mayor, pues es muy malo». Dijo Labán a Jacob: «Que pasen los 7 días de la boda de esta, y yo te daré a Raquel, para que me sirvas otros 7 años apacentando mis ovejas como hiciste el primer septenario». Cuando pasaron 7 días de la boda de Lía, Labán dio a Raquel a Jacob, para que le sirviese otros 7 años, otorgando a Raquel como sirvienta a Bala, hermana de Selfa. Y sirvió de nuevo 7 años por Raquel, pues Lía le fue dada sin más. El Señor abrió el seno de Lía, que concibió y parió a Jacob un hijo, al que llamó Rubén, el 14 del mes noveno del tercer septenario. Pero el seno de Raquel estaba cerrado, pues el Señor vio que aborrecía a Lía, mientras que ella era amada. Jacob fue de nuevo a Lía, que concibió y le parió otro hijo, al que puso de nombre Simeón, el 21 del mes 10º del año tercero de este septenario. Jacob fue de nuevo a Lía, que concibió y le parió un tercer hijo, al que puso por nombre Leví, a primeros del primer mes del año sexto de este septenario. Volvió Jacob a ir a ella, y concibió y le parió un cuarto hijo, al que puso de nombre Judá, el 15 del tercer mes del año primero del cuarto septenario. A todo esto, Raquel tenía celos de Lía porque no paría, y decía a Jacob: «Dame hijos». Jacob le respondía: «¿Soy yo quien te priva del fruto de tu vientre? ¿Soy yo quien te ha abandonado?». Cuando vio Raquel que Lía había parido 4 hijos a Jacob, Rubén, Simeón, Leví y Judá, le dijo: «Ve a mi esclava Bala, que conciba y me para un hijo». Y le dio a su esclava Bala como mujer. Fue a ella, concibió y le parió un hijo, al que llamó Dan, el 9 del mes sexto del año sexto del tercer septenario. Jacob volvió a ir a Bala, que concibió y parió otro hijo a Jacob, al que Raquel dio el nombre de Neftalí el 5 del mes séptimo del año segundo del cuarto septenario. Cuando vio Lía que ya no paría, tomó a su esclava Selfa y se la dio a Jacob por mujer. Esta concibió y parió un hijo, al que Lía puso el nombre de Gad, el 12 del mes octavo del año tercero del cuarto septenario. Él volvió a Selfa, quien concibió y le parió un segundo hijo, al que Lía llamó Aser, el 2 del mes 11 del quinto año del cuarto septenario. Jacob fue a Lía, que concibió y le parió un hijo, al que llamó Isacar, el 4 del mes quinto del año cuarto del cuarto septenario, y lo dio a una nodriza. Fue Jacob de nuevo a ella, que concibió y parió a 2, hijo e hija, poniendo al hijo Zabulón y a la hija Dina, el 7 del mes séptimo del año sexto del cuarto septenario. Y el Señor se compadeció de Raquel y le abrió el seno. Concibió y parió un hijo, al que llamó José, a primeros del cuarto mes del año sexto de este cuarto septenario. Por los días en que nació José, dijo Jacob a Labán: «Dame mis mujeres e hijos para ir con mi padre, Isaac, a hacerme una casa. He cumplido los años en que te he servido por tus 2 hijas y me voy a casa de mi padre». Respondió Labán a Jacob:
Quédate conmigo por tu salario, sigue apacentando mi rebaño y toma tu salario. Pactaron entre ellos que le daría como paga tanto los corderos como los cabritos moteados o manchados que nacieran, sirviéndole esto de recompensa. Todas las ovejas parían crías moteadas o con marcas o manchas abigarradas, y volvían a parir de la misma forma, siendo toda cría señalada de Jacob y las no señaladas de Labán. Se multiplicó sobremanera la propiedad de Jacob, que adquirió vacas, ovejas, asnos, camellos, siervos y siervas. Labán y sus hijos tuvieron envidia de Jacob y, quitando sus propias ovejas de su cuidado, lo acechaban con mal propósito. Capítulo 29. Huida de Jacob. Reconciliación con Esaú. Piedad filial de Jacob. Cuando Raquel parió a José, Labán fue a esquilar sus ovejas, que estaban lejos de él, a una distancia de 3 jornadas. Viendo Jacob que Labán se iba a esquilar sus ovejas, llamó a Lía y Raquel y les dijo sinceramente que se fueran con él a la tierra de Canaán. Les contó todo lo que había visto en sueños y todo lo que le había dicho el Señor de que volvería a casa de su padre. Ellas le dijeron: Iremos contigo a donde quiera que vayas. Entonces Jacob bendijo al Dios de su padre, Isaac, y de su abuelo Abraham y se puso en marcha llevando sus mujeres e hijos y toda su propiedad. Cruzó el río y llegó a la tierra de Galaad, habiendo ocultado sus intenciones a Labán, a quien nada dijo. Era el año 7 del 4º septenario cuando volvió Jacob a Galaad, el 21 del primer mes. Labán corrió tras él y lo encontró en el monte Galaad, el 13 del tercer mes, pero el Señor no permitió que ofendiera a Jacob, pues se le apareció de noche en sueños. Labán habló a Jacob, y éste preparó el día 15 un convite para Labán y todos los que habían venido con él. Jacob y Labán se juraron mutuamente aquel día no pasar ninguno de los dos con mal fin el monte Galaad. Hicieron allí un monumento como testimonio, por lo que se dio a este lugar el nombre de Galaad, como este monumento. Antiguamente llamaban Refaim al país de Galaad, pues es la tierra de los gigantes, que produjo titanes de 10, 9, 8 y hasta 7 codos de talla, habitaban desde la tierra de los hijos de Amón hasta el monte Hermón, y su sede real era Carnaim, Astarot, Dara, Maser y Beón. Pero el Señor los exterminó por la maldad de sus acciones, pues eran sobremanera perversos. Puso en su lugar a los amorreos, pecadores y malvados, cual no haya ahora pueblo en la tierra que alcance todos sus pecados, por lo que no han de ser longevos sobre la tierra. Jacob despidió a Labán, que se fue a Mesopotamia, la tierra de Oriente, y él se volvió al país de Galaad, pasando Jacob el 11 del mes 9. En ese día llegó a él su hermano Esaú, que se reconcilió con él y partió de su lado hacia la tierra de Seir, mientras Jacob estuvo acampando en tiendas. El año 1 del 5º septenario de este jubileo pasó Jacob el Jordán y moró al otro lado, apacentando sus ovejas desde el mar muerto hasta Betzán, Dotaín y el bosque de Acrabim. De todas sus propiedades enviaba a su padre, Isaac, vestido, alimento, carne, bebida, leche, manteca, queso y dátiles del valle, así como a su madre, Rebeca. Lo enviaba a la torre de Abraham 4 veces al año entre las estaciones. Entre las épocas de arar y cosechar, el otoño y las lluvias, y el invierno y la primavera. Isaac había vuelto de Berseba y subió a la torre de su padre, morando allí, lejos de su hijo Esaú. Cuando Jacob marchó a Mesopotamia, Esaú tomó por mujer a Maelet, hija de Ismael, recogió todo el ganado de su padre y sus mujeres y subió a morar al monte Seir dejando a su padre, Isaac, solo en Berseba. Este subió entonces de Berseba y habitó en la torre de su padre, Abraham en el monte Hebrón. Allí enviaba Jacob cuanto mandaba a su padre y su madre, todo lo que necesitaban según cada estación, y bendecían a Jacob con todo su corazón y toda su alma. Capítulo 30. Rapto de Dina y venganza de sus hermanos. Prohibición de matrimonios con gentiles. En el año 1 del 6º septenario subió Jacob pacíficamente a Salem, que está al oriente de Siquem, en el 4º mes. Allí raptaron a Dina, hija de Jacob. La llevaron a casa de Siquem, hijo de Emor, el heveo, señor del país, el cual yació con ella, profanándola, siendo ella una niña pequeña de 12 años.
Suplicó Siquem a su padre y hermanos que le fuese dada por mujer, pero Jacob y sus hijos se indignaron con los hombres de Siquem, que habían profanado a su hermana Dina, y hablando con ellos con malicia, los engañaron y burlaron. Entraron Simeón y Leví repentinamente en Siquem y castigaron a todos sus hombres. Mataron a todo varón que hallaron allí, sin dejar uno, ejecutaron a todos legítimamente, pues habían mancillado a su hermana Dina. Tal cosa no se hará ya a una hija de Israel, pues establecido está en el cielo el castigo de exterminio por la espada de todos los hombres de Siquem, porque hicieron oprobio a Israel. El Señor los puso en manos de los hijos de Jacob, para aniquilarlos por la espada y hacer en ellos justicia, para que no ocurra en Israel que se viole a doncella israelita. Si algún hombre en Israel quisiera dar a su hija o hermana a otro hombre de linaje gentil, muera sin remisión apedreado, pues habrá traído oprobio a Israel, a la mujer quémenla con fuego, pues habrá mancillado el nombre de la casa de su padre, sea exterminada de Israel. No haya nunca jamás fornicación ni impureza en Israel, pues santo es Israel para el Señor, todo hombre que lo profane muera apedreado sin remisión. Así está establecido y escrito en las tablas celestiales acerca de la descendencia de Israel, quien la profane, muera apedreado. Esta ley no tiene término de días, ni perdón ni remisión, sino que se extermine al hombre que hubiera profanado a su hija en Israel, pues dio su linaje a extranjero y pecó, contaminándolo. Y tú, Moisés, ordena y exhorta a los hijos de Israel que no den sus hijas a los gentiles ni tomen para sus hijos las hijas de aquellos, pues es algo abominable ante el Señor. Por eso te escribí en las palabras de la ley toda la acción de Siquem cometida contra Dina y lo que dijeron los hijos de Jacob. No daremos nuestra hija a hombre con prepucio, pues es vergüenza para nosotros. Vergüenza son para Israel los que dan sus hijas a los gentiles o las toman de ellos, pues es cosa impura y abominable para Israel. No será limpio de esta impureza si tiene mujer de las hijas de los gentiles o si hay quien de una de sus hijas a un hombre de cualquier nación. Plaga tras plaga, maldición tras maldición, todo castigo, plaga y maldición alcanzarán al que haga tal cosa. Si se tolerase a los que cometen impureza, profanan el santuario del Señor y manchan su santo nombre, será castigado todo el pueblo por esta impureza y abominación. No se hará acepción de su persona ni se aceptará de su mano fruto, sacrificio, holocausto, grasa ni sahumerio agradable. Así ocurrirá a todo hombre y mujer en Israel que mancille su santuario. Por eso te ordené así. Haz oír este testimonio a Israel, mira lo que ocurrió a Siquem y sus hijos, como fueron puestos en manos de los dos hijos de Jacob, que los mataron legítimamente, acción justa y que como tal les fue inscrita. La descendencia de Leví fue escogida para el sacerdocio, y los levitas para servir ante el Señor como nosotros perpetuamente. Sean benditos Leví y sus hijos eternamente, pues fue celoso de hacer justicia, castigo y venganza contra cuantos se alzaron frente a Israel. Tal testimonio lo asientan en las tablas celestiales, bendición y justicia ante el Dios de todo. Nosotros recordamos la justicia que obró tal hombre en su vida, en todos los momentos del año, hasta 1000 generaciones la registran, alcanzándole a él y a su linaje tras él, pues inscrito fue como amigo y justo en las tablas del cielo. Te escribí todas estas cosas y te ordené contarlas a los hijos de Israel para que no cometan culpa ni violen la ley ni rompan la alianza establecida con ellos, de manera que la cumplan y sean inscritos como amigos. Pero si la violaran, cometiendo impureza en todos sus caminos, serán inscritos en las tablas celestiales como enemigos. Quedarán borrados del libro de la vida e inscritos en el de los que perecerán y serán desarraigados de la tierra. El día en que mataron los hijos de Jacob a Siquem, les fue registrado en el cielo el haber obrado justicia, rectitud y venganza contra los pecadores, siéndoles inscrito este acto como bendición. Sacaron a su hermana Dina de casa de Siquem, hicieron cautivos a cuantos hablan en Siquem, se apoderaron de sus ovejas, vacas, asnos, de todos sus rebaños y posesiones, y llevaron todo a su padre, Jacob. Pero éste les reprochó haber exterminado a la ciudad, pues temió a los que moraban en el país, cananeos y fereceos. Sin embargo, el terror del Señor sobrecogió a todas las ciudades en torno a Siquem y no se levantaron para perseguir a los hijos de Jacob, pues quedaron turbados. Capítulo 31. Isaac bendice a Leví y a Judá. Rebeca va con su hijo Jacob junto con Débora y llegaron a Betel.
A primeros de mes ordenó Jacob a todos los hombres de su casa, vístanse con ropas limpias, pónganse en marcha y subamos a Betel, donde hice al Señor voto cuando huí de Esaú, mi hermano, si estaba conmigo y me hacía regresar a esta tierra con bien. Supriman los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Entregaron los dioses falsos, los que llevaban en las orejas y al cuello, y los ídolos que había robado Raquel a su padre, Labán. Dieron todo a Jacob, que lo quemó, rompió, destruyó y enterró bajo la encina que había en la tierra de Siquem. A primeros del mes séptimo subió a Betel, construyó un altar en el lugar donde había dormido y donde había erigido la piedra y mandó recado a su padre, Isaac, para que viniera a donde estaba él con su ofrenda y a su madre, Rebeca. Pero dijo Isaac: Venga aquí mi hijo Jacob, que yo lo vea antes de morir. Jacob se encaminó donde estaban su padre, Isaac, y su madre, Rebeca, hacia la casa de su abuelo Abraham, llevando consigo a 2 de sus hijos, Leví y Judá, y llegó a casa de su padre, Isaac, y su madre, Rebeca. Esta salió a la puerta de la torre para besar y abrazar a Jacob, pues su espíritu revivió cuando oyó: Mira, tu hijo Jacob ha llegado, y lo besó. Vio a sus hijos, los conoció, y dijo a Jacob: ¿Son estos tus hijos, hijo mío? Los abrazó, besó y bendijo: Con ustedes crecerá la semilla de Abraham, ustedes serán bendición sobre la tierra. Jacob entró a ver a su padre, Isaac, a la cámara donde yacía, con sus 2 hijos. Tomó la mano de su padre e, inclinándose, la besó. Isaac se colgó del cuello de su hijo Jacob y lloró sobre él. Desapareció entonces la ceguera de los ojos de Isaac, vio a los 2 hijos de Jacob, Leví y Judá, y dijo: ¿Son estos tus hijos, hijo mío? ¿Se te parecen? Le respondió que, efectivamente, eran sus hijos. Bien has visto, que en verdad son mis hijos. Se acercaron a él y, volviéndose, besó y abrazó a los 2 juntos. Descendió a su boca el espíritu profético y tomó a Leví en su mano diestra y a Judá en la siniestra. Se dirigió primero a Leví y comenzó a bendecirle. El Dios de todos, Señor de toda la eternidad, te bendiga a ti y a tus hijos por toda la eternidad. El Señor te dé, a ti y tu descendencia, gran inteligencia de su gloria y te acerque, a ti y a tu posteridad entre todos los mortales, para servir en su templo. Como los ángeles de la faz y como los santos, tal será la descendencia de tus hijos, para gloria, grandeza y santidad, engrandézcalos por toda la eternidad. Serán jueces, príncipes y señores de toda la descendencia de los hijos de Jacob. Dirán con justicia la palabra del Señor, juzgarán justamente todos sus juicios, expondrán mis caminos a Jacob y mi senda a Israel. La bendición del Señor será puesta en su boca para bendecir a toda la descendencia del amado. Tu madre te dio el nombre de Leví, y con verdad te puso este nombre, pues próximo al Señor estarás y serás socio de todos los hijos de Jacob. Su mesa sea la tuya. Coman de ella tú y tus hijos. Por todas las generaciones esté tu mesa llena y no falte tu sustento eternamente. Caigan ante ti cuantos te odien, sean desarraigados todos tus enemigos y perezcan, bendito sea quien te bendiga, y todo pueblo que te maldiga, maldito sea. Y a Judá le dijo: El Señor te dé fuerza y resiedumbre para hollar a cuantos te odien, sé tu soberano, y uno de tus descendientes de los hijos de Jacob. Que tu nombre y el de tus hijos se extienda por toda la tierra y sus ciudades. Entonces temerán los gentiles ante tu faz, se turbarán todas las naciones, y todo pueblo se conmoverá. Por ti será socorrido Jacob, y en ti se hallará la redención de Israel. El día en que te sientes en tu trono justo y glorioso, tendrá gran salvación toda la descendencia de los hijos del amado. Bendito quien te bendiga, y todos los que te odien, atormenten y maldigan, sean desarraigados, perezcan de la tierra y sean malditos. Volviéndose, lo besó nuevamente y abrazó, y se regocijó grandemente, pues había visto a los hijos de Jacob, sus hijos verdaderos. Saliendo Judá de su regazo, cayó postrándose ante él, y los bendijo otra vez. Su padre descansó allí aquella noche, cerca de Isaac, y comieron y bebieron con gozo. Hizo dormir Isaac a los 2 hijos de Jacob, uno a su diestra y otro a su siniestra, lo que le fue computado como acto justo.
Jacob contó a su padre por la noche cómo el Señor había obrado con él gran misericordia, cómo había hecho prosperar todos sus caminos y lo había protegido de todo mal, e Isaac bendijo al Dios de su padre Abraham, que no había apartado su clemencia y justicia del hijo de su siervo Isaac. Por la mañana, habló Jacob a su padre del voto que había hecho al Señor y de la visión que tuvo, cómo había construido un altar y estaba todo dispuesto para hacer la ofrenda ante el Señor, según el voto que había hecho, y que había venido a llevarlo sobre un asno. Dijo Isaac a su hijo Jacob: no puedo ir contigo, pues estoy viejo y no puedo soportar la marcha, ve en paz, hijo mío. Ya tengo 165 años y no puedo caminar, pero lleva a tu madre, que vaya contigo. Sé, hijo mío, que has venido por mi causa, sea bendito este día en que me has visto vivo y yo también te he visto, hijo mío. Que tengas éxito y cumple el voto que hiciste, no retrases tu voto, pues este es reclamado. Apresúrate a cumplirlo y sea grato el voto que hiciste al Creador de todo. Dijo a Rebeca: ve con tu hijo Jacob. Jacob recordó la bendición que su padre le había dado a él y a sus dos hijos, Leví y Judá, se alegró y bendijo al Dios de sus padres, Abraham e Isaac. Dijo así: ahora he conocido que yo y mis hijos tenemos esperanza eterna ante el Dios de todo. Y así está establecido para los dos y quedó anotado como testimonio eterno en las tablas celestiales, tal como los bendijo Isaac. Capítulo 32. Leví escogido para el sacerdocio. La fiesta de los tabernáculos. Los diezmos. Visión de Jacob. Celebración del octavo día en la fiesta de los tabernáculos. Nacimiento de Benjamín. Aquella noche se quedaron en Betel, y Leví soñó que lo habían instituido y hecho sacerdote del Dios Altísimo, a él y a sus hijos perpetuamente. Se despertó de su sueño y bendijo al Señor. El 14 de este mes, Jacob se levantó de mañana, tomó el diezmo de cuanto había traído, desde hombres a animales, tanto oro como especie y vestidos, de todo hizo el diezmo. En aquellos días había concebido Raquel a su hijo Benjamín, con el que Jacob cerró el cómputo de sus hijos. Subió Jacob, y tocó a Leví la suerte del Señor, su padre lo invistió con la vestimenta del sacerdocio y le llenó las manos. El 15 de este mes llevó al altar 14 toros, 28 carneros, 49 ovejas, 7 corderos y 21 cabritos como holocausto en el altar de sacrificios agradables a Dios por su buen aroma. Este fue su cumplimiento del voto que había hecho de dar diezmo con su ofrenda de frutos y libación. Cuando lo consumió el fuego, puso incienso en él por encima del fuego. Hizo además una ofrenda pacífica de 2 toros, 4 carneros, 4 ovejas, 4 machos cabríos, 2 corderos añojos y 2 cabritos, así estuvo haciendo a diario 7 días. Comían él, todos sus hijos y sus hombres con gozo los 7 días, bendecía y alababa al Señor al que había cumplido su voto, que lo había salvado de todas sus tribulaciones. Tomó el diezmo de todos los animales puros e hizo un holocausto, animales impuros no dio a su hijo Leví, pero le dio todos los esclavos. Leví fue ordenado sacerdote en Betel ante su padre, Jacob, entre sus 10 hermanos. Allí ofició como sacerdote, y Jacob cumplió su voto así, nuevamente tomó los diezmos del Señor y los santificó y fue santo. Por eso está establecido en las tablas celestiales la ley de dar diezmos doblemente, para comer ante el Señor en el lugar escogido a fin de que permanezca allí su nombre año tras año. Esta ley no tiene término de días, es perpetua. Está escrito de esta ley que se cumpla año tras año, comiendo los diezmos segundos ante el Señor, en el lugar elegido, sin dejar nada de este año para el próximo. En su año debe comerse la semilla, hasta cumplir los días de la siguiente recolección, y el vino hasta los días del vino, y el aceite hasta los días de su época. Lo que de ello quede y se ponga viejo considérese contaminado y quémese al fuego, pues es impuro. Coman así juntos en la casa santa y no lo dejen envejecer. Todos los diezmos de vacuno y ovino sean santos para el Señor y sus sacerdotes, deben comerlos ante el año tras año, pues así está establecido y grabado acerca de los diezmos en las tablas celestiales. A la noche siguiente, el 22 de este mes, resolvió Jacob construir aquel lugar, vallar una finca y consagrarla, haciéndola perpetuamente santa para él y sus hijos. Pero el Señor se le apareció de noche, lo bendijo y le dijo:
no te llamarán Jacob, sino que te darán por nombre Israel. Añadió luego, yo soy el Señor que creó cielos y la tierra, te haré crecer y multiplicarte muchísimo, de ti saldrán reyes que regirán cualquier lugar que haya hollado planta humana. Daré a tu descendencia toda la tierra que hay bajo el cielo, gobernarán a todos los pueblos según su voluntad, y luego reunirán toda la tierra y la heredarán perpetuamente. Al terminar de hablar con él, ascendió desde su lado, y Jacob lo estuvo viendo hasta que subió al cielo. Tuvo otra visión nocturna, un ángel descendía del cielo con 7 tablas en la mano y se las dio a Jacob. Este las leyó y conoció cuánto está escrito en ellas, lo que le habría de ocurrir a él y a sus hijos por todos los siglos. Le enseñó todo lo que está escrito en las tablas y le dijo, no construyas este lugar, ni lo hagas templo eterno, ni mores aquí, pues no es este el sitio, ve a la casa de tu padre, Abraham, mora donde tu padre, Isaac, hasta el día de su muerte. En Egipto morirás en paz, pero en esta tierra serás sepultado con honor, en las tumbas de tus padres, con Abraham e Isaac. No temas, pues tal como has visto y leído será todo, escribe tú todo como lo has visto y leído. Dijo Jacob, Señor, ¿cómo recordaré todo lo que he leído y visto? Le respondió, yo te recordaré todo. Ascendió el ángel de su lado, despertó Jacob de su sueño, recordó cuanto había leído y visto, y lo escribió todo. Pasó allí un día más, en el que sacrificó según lo había hecho en los días anteriores. Lo llamó adición, pues este día había sido añadido, y a los anteriores los llamó fiesta. Así convenía que fuera y así está escrito en las tablas celestiales, por eso le fue revelado que lo hiciera y lo añadiera a los 7 días de fiesta. Y se le dio el nombre de adición, porque se adscribe a los días de fiesta según el número de días del año. En la noche del 23 de este mes murió Débora, nodriza de Rebeca, y la enterraron bajo la ciudad, al pie de la encina del río. Llamaron a aquel lugar río de Débora, y a la encina, encina del duelo de Débora. Rebeca volvió a su casa, donde moraba Isaac, padre de Jacob, y éste mandó con ella carneros, ovejas y machos cabríos para que hiciera a su padre comida, según le gustaba. Fue tras su madre hasta acercarse a la tierra de Cabrata y se quedó allí. Raquel parió de noche un hijo, al que dio el nombre de hijo de mi dolor, pues tuvo dificultad de parto, pero su padre le dio el nombre de Benjamín, el 11 del mes octavo del primer año del 6º septenario de este jubileo. Allí murió Raquel y fue sepultada en tierra de Éfrata, que es Belén. Jacob construyó en la tumba de Raquel un cipo en el camino, sobre su tumba. Capítulo 33. Incesto de Rubén. Prescripciones sobre el incesto. Nombres de los hijos de Jacob. Jacob fue a morar al sur de Magdaleder, y fueron a ver a su padre, Isaac, él y su mujer Lía, a primeros del mes 10. Rubén vio a Bala, sirvienta de Raquel y concubina de su padre, mientras se bañaba en el agua en sitio oculto, y le gustó. Escondiéndose de noche, entró en casa de Bala, la encontró durmiendo sola en su lecho, en su casa, y yació con ella. Al despertarse, vio que Rubén yacía con ella en la cama, al advertir que era Rubén, levantó su orla, lo sujetó y gritó. Avergonzándose de él, lo soltó de la mano, y él huyó. Por esta causa estuvo muy apenada, pero no lo contó a nadie. Cuando vino Jacob a buscarla, le dijo, no soy pura para ti. Estoy profanada, ya que me mancilló Rubén, yaciendo conmigo de noche, cuando dormía, sin que yo lo supiera, alzó mi orla y yació conmigo. Entonces Jacob se enojó muchísimo con Rubén, pues había yacido con Bala, poniendo al descubierto la intimidad de su padre. Y Jacob no se acercó a ella, pues Rubén la había mancillado. Todo hombre que franquee la intimidad de su padre, cosa malísima hace, pues es abominable ante el Señor. Por eso está escrito y determinado en las tablas celestiales que no yazca hombre con mujer de su padre, ni franquee su intimidad, pues es impuro. Mueran sin remedio juntos el hombre que yazca con mujer de su padre y la mujer también, pues obraron impureza sobre la tierra. No haya impureza ante nuestro Dios en el pueblo que se eligió para reinar. Escrito está también, maldito sea quien yazca con la mujer de su padre, pues franqueó la intimidad de su padre. Y dijeron todos los santos del Señor, amén, amén. Y tú,
Moisés, ordena a los hijos de Israel que guarden este mandato, pues es sentencia capital e impureza, y no hay remisión posible para el hombre que hiciere esto, sino muerte, mátenlo por lapidación y estírpenlo del pueblo de nuestro Dios. No debe vivir ni un día en la tierra cualquier hombre que lo hiciera en Israel, pues abominable e impuro es. No digan. Rubén tuvo vida y remisión tras yacer con la concubina de su padre cuando ésta tenía marido, cuando aún vivía su marido, su padre, Jacob, pues no se había revelado hasta entonces la norma, sentencia y ley completa en todo. En tus días hay leyes de término y plazo y leyes eternas para siempre. Esta ley no tiene término de días, ni hay remisión alguna de ella, sino que se estirpe a ambos del pueblo, en el mismo día en que lo hagan, que los maten. Tú, Moisés, escribe a Israel que la guarden y no hagan semejante cosa, no caigan en culpa capital, pues el Señor, nuestro Dios, es juez que no hace acepción de persona ni acepta cohecho. Diles estas palabras de su ley, que oigan y la guarden y observen, para que no perezcan y sean exterminados de la tierra, pues impureza, abominación, mancha y horror son todos los que hacen tal en la tierra ante nuestro Dios. No hay pecado mayor que la fornicación que se comete sobre la tierra, pues pueblo santo es Israel para el Señor, su Dios, pueblo de su heredad, pueblo sacerdotal, real y de su posesión. No debe aparecer tal impureza entre el pueblo santo. En el año tercero de este sexto septenario sucedió que marcharon Jacob y todos sus hijos y moraron en la casa de Abraham, cerca de su padre, Isaac, y su madre, Rebeca. Estos son los nombres de los hijos de Jacob. Rubén, su primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, hijos de Lía. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bala, Dan y Neftalí. Hijos de Selfa, Gad y Aser, y Dina, hija de Lía, hija única de Jacob. Cuando llegaron se prosternaron ante Rebeca e Isaac. Este, al verlos, bendijo a Jacob y a todos sus hijos. Isaac se alegró mucho, pues vio a los hijos de su hijo menor Jacob, y los bendijo. Capítulo 34. Guerras de los amorreos contra Jacob. José vendido a los egipcios. Institución del día de la expiación. Mujeres de los hijos de Jacob. En el año sexto de este septenario de este jubileo 44, Jacob envió a sus hijos, con sus siervos, a apacentar sus rebaños a los pastos de Siquem. Se reunieron contra ellos los 7 reyes y se ocultaron en el bosque con la intención de matarlos y apoderarse de sus animales. Jacob, Leví, Judá y José estaban en casa con su padre, Isaac, pues se hallaba triste de ánimo y no podían dejarlo, así como Benjamín, que era menor, por lo que se quedaba con su padre. Llegaron los reyes Tafo, Ares, Saragán, Silo, Gaas, Betorón, Manisacer, junto con los que habitan en este monte y los que viven en los bosques de la tierra de Canaán. A Jacob le informaron con estas palabras: los reyes amorreos han cercado a tus hijos y saqueado sus rebaños. Saliendo de su casa él, sus 3 hijos y todos los siervos de su padre y suyos fueron contra ellos con 6,000 hombres armados con espadas. Los mató en los pastos de Siquem, persiguiendo a los fugitivos y exterminándolos a punta de espada, mató a Ares, Tafo, Saragán, Silo, Manisacer y Gaas. Volvió a reunir Jacob sus ganados, prevaleciendo sobre ellos e imponiéndoles tributo, por el que darían 1/5 del producto de sus tierras. Construyó Rabel y Tamnat-Saré, y volvió sano y salvo, habiendo hecho con ellos la paz. Y fueron sus siervos hasta el día en que bajaron él y sus hijos a Egipto. En el año séptimo de este septenario envió a José desde su casa a tierra de Siquem a averiguar cómo estaban sus hermanos, y los encontró en el país de Dotaim. Lo engañaron y tramaron contra él el designio de matarlo. Pero, cambiando de opinión, lo vendieron a unos nómadas ismaelitas, que lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón, jefe de la guardia y sacrificador de la ciudad de Heliópolis. Los hijos de Jacob degollaron un cabrito, mancharon la ropa de José con su sangre y la mandaron a su padre, Jacob, el 10 del mes séptimo. Hizo duelo Jacob toda aquella noche, pues se la trajeron por la tarde. Le entró fiebre por el duelo de su muerte, pues se dijo: una alimaña ha devorado a José. Hicieron duelo con él todos los hombres de su casa aquel día y estuvieron lamentándose y haciendo duelo con él todo aquel día.
Sus hijos e hija iban a consolarlo, pero no se consoló por su hijo. Aquel día oyó Bala que había perecido José y murió de pesar, vivía en Cafratev. También Dina, hija de Jacob, murió tras la pérdida de José, teniendo lugar en Israel estos 3 duelos en un solo mes. Sepultaron a Bala frente a la tumba de Raquel, y también a Dina, hija de Jacob, la sepultaron allí. Estuvieron de luto por José 1 año, pero Jacob no se consoló, pues se decía, bajaré a la tumba guardando luto por mi hijo. Por eso se estableció a los hijos de Israel que guardasen luto el 10 del 7º mes, día en que llegó la luctuosa nueva de José a Jacob, su padre, y que en él espíen por su pecado con un cabrito, el 10 del mes 7º, una vez al año, pues apenaron las entrañas de su padre a causa de su hijo José. Se estableció este día para que en él se entristezcan por su pecado, por todas sus culpas y errores, para que se purifiquen en este día, una vez al año. Tras la pérdida de José, los hijos de Jacob tomaron para sí mujeres, la mujer de Rubén se llamaba Ada, la de Simeón, Adiba, la cananea, la de Leví, Melca, de las hijas de Harán, descendiente de los hijos de Taré, la de Judá, Betasuel, la cananea, la de Isaacar, Esaca, la de Zabulón, Niimán, la de Dan, Egla, la de Neftalí, Rasuel, de Mesopotamia, la de Gad, Maca, la de Aser, Joná, la de José, Asenet, la egipcia, y la de Benjamín, Jesca. Simeón volvió a tomar una segunda mujer de Mesopotamia, como sus hermanos. Capítulo 35. Recomendaciones de Rebeca a Jacob. Rebeca pide a Isaac que haga jurar a Esaú. Juramento de Esaú. Muerte de Rebeca. En el año 1 del primer septenario del jubileo 45 llamó Rebeca a su hijo Jacob y le encomendó acerca de su padre y hermano que los honrase mientras viviese. Dijo Jacob, haré todo como me has mandado, pues honroso y grande es para mí este mandato y justo ante el Señor que los honre. Tú conoces, madre, desde el día en que nací hasta hoy, todos mis actos y cuanto hay en mi corazón y que siempre procuro lo bueno a todos. ¿Cómo no he de cumplir este mandato que me ordenas de honrar a mi padre y hermano? Dime, madre, ¿qué extravío has visto en mí, que me aparte de él y se me tenga misericordia? Respondiéndole, hijo mío, en todos mis días no he visto en ti ninguna acción torcida, sino recta. Pero te diré la verdad, hijo mío. Yo moriré este año, no pasaré de este año de mi vida, pues he visto en sueños el día de mi muerte y que no viviré más de 155 años, he cumplido ya todos los días de mi vida. Jacob se rió de las palabras de su madre, pues le decía que iba a morir mientras estaba ante él con energía, sin haber perdido su fuerza, siendo que entraba y salía, veía bien, tenía dientes sanos, y no la había afligido ninguna enfermedad en todos los días de su vida. Le replicó Jacob. Bienaventurado sería yo si se aproximara el número de mis días a los tuyos y si tuviera energía tal como la tuya, no vas a morir, pues vano delirio es lo que me dices acerca de tu muerte. Ella entró a ver a Isaac y le dijo, una cosa te ruego, haz jurar a Esaú que no injurie a Jacob, ni lo persiga con saña. Tú sabes que los pensamientos de Esaú son malos desde su niñez y no hay en él bondad, pues quiere matarlo tras tu muerte. Conoces todo lo que ha hecho desde el día en que su hermano Jacob fue a Harán hasta este día, que con toda intención nos abandonó y obró mal con nosotros, recogió tus ganados y saqueó toda tu propiedad ante tu rostro. Cuando le suplicamos y pedimos lo que era nuestro, hacía como que nos compadecía. Te amargaba porque bendijiste a Jacob, tu hijo perfecto y recto, pues no tiene maldad, sino bondad. Desde que llegó de Harán hasta hoy no deja que nos falte nada, pues nos trae todo en su momento a diario y se alegra de todo corazón cuando lo tomamos de su mano. Nos bendice y no se ha separado de nosotros desde que llegó de Harán hasta hoy, y vive con nosotros permanentemente en casa, honrándonos. Respondiéndole Isaac, yo también conozco y veo las obras de Jacob con nosotros. Como nos honra de todo corazón. Antaño amé más a Esaú que a Jacob, porque nació primero, pero ahora prefiero a Jacob que a Esaú. Este ha multiplicado sus malas acciones y no hay en él justicia, pues toda su conducta es iniquidad y violencia, no habiendo justicia a su alrededor. Mi corazón se turba ahora por todas sus acciones, pues él y su linaje no van a salvarse.
Desaparecerá de la tierra y serán exterminados debajo del cielo, porque han dejado él y sus hijos al Dios de Abraham y han seguido a sus mujeres, su impureza y sus yerros. Tú me dices que le haga jurar que no matará a su hermano Jacob, aunque jurara, no cumpliría su juramento, ni obrará bondad, sino mal. Pero si quisiera matar a su hermano Jacob, será entregado en manos de éste y no escapará, pues en ellas caerá. No temas tú por Jacob, pues su custodio es mayor, más fuerte, honorable y loable que el de Esaú. Entonces Rebeca mandó llamar a Esaú. Este vino a ella, y Rebeca le dijo, Hijo mío, tengo que hacerte un ruego, dime que me lo concederás, hijo mío. Respondió, haré cuanto me digas y no rechazaré tu ruego. Añadió Rebeca, te pido que, el día en que muera, me lleves a enterrar junto a Sara, madre de tu padre. Que se amen tú y Jacob mutuamente, y no procure el uno mal al otro, sino solo mutuo amor, para que prosperen, hijos míos, crezcan sobre la tierra y no se regocije por ustedes ningún enemigo, serán así bendición y misericordia ante los ojos de todos los que los aman. Respondió Esaú, haré cuanto me ordenas, te enterraré cuando muera cerca de Sara, madre de mi padre, del mismo modo que amaste sus huesos, estarán cerca los tuyos. En cuanto a mi hermano Jacob, lo amo más que a cualquier mortal, pues no tengo en toda la tierra otro hermano más que él. No es para mí gran cosa amarlo, pues es mi hermano, juntos fuimos sembrados en tu vientre y juntos salimos de tus entrañas, si no amo a mi hermano, ¿a quién he de amar? Únicamente te ruego que amonestes a Jacob acerca de mí y mis hijos, pues sé que ha de reinar sobre nosotros, el día en que lo bendijo mi padre, lo hizo alto, y a mí, bajo. Yo te juro que lo amo y que no le procuraré mal en todos los días de mi vida, sino solo bien. Y le juró todo esto. Ella llamó a Jacob ante los ojos de Esaú y le mandó según lo que había hablado con éste. Dijo Jacob, yo haré tu gusto, y ten la certeza de que no saldrá de mí ni de mis hijos mal contra Esaú, ni emprenderé nada que no sea mutuo amor. Comieron y bebieron ella y sus hijos aquella noche. Murió Rebeca a la edad de 3 jubileos, un septenario y un año aquella misma noche. La sepultaron sus 2 hijos, Esaú y Jacob, en la cueva de Macfela, junto a Sara, madre del padre de ambos. Capítulo 36. Instrucciones de Isaac sobre su tumba. Herencia de Jacob y Esaú. Muerte de Isaac y de Lía. En el año 6 de este jubileo llamó Isaac a sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Se presentaron ante él, y les dijo, Hijos míos, voy a emprender el camino de mis padres, voy a la casa eterna donde están mis padres. Entiérrenme cerca de mi padre, Abraham, en la cueva de Macfela, en el campo del Eteo Efrón, que adquirió Abraham como panteón fúnebre, allí, en la tumba que excavé para mí, entiérrenme, para que el Señor les cumpla cuanto dijo que haría a Abraham y su descendencia. Hijos míos, sean entre ustedes tales que amen a sus hermanos como uno se ama a sí mismo, procurando el uno al otro lo que sea bueno para él, obrando juntos en la tierra y amándose mutuamente cada uno como a sí mismo. Acerca de los ídolos, les ordeno y los exhorto a rechazarlos, combatirlos y no amarlos, pues están llenos de perdición para los que los adoran y los que se prosternan ante ellos. Recuerden, hijos míos, al Señor, Dios de su padre Abraham, al que también yo he adorado y he servido justa y gozosamente, para que los multiplique y haga crecer su descendencia como los astros del cielo en abundancia y los plante en la tierra como vástago justo que no será desarraigado en todas las generaciones futuras. Yo ahora los conjuro con juramento tan grande que no lo hay mayor, en nombre del glorioso, honrado, grande, magnífico, maravilloso y fuerte, que hizo los cielos, la tierra y todo junto, a que los cuenten entre los que lo temen y adoran. Amen cada uno a su hermano con compasión y justicia, no queriendo mal ninguno a su hermano desde ahora hasta siempre, todos los días de su vida, para que prosperen en todas sus acciones y no perezcan. Si de ustedes hubiera quien procurase mal a su hermano, sepa desde ahora que el que así obra con su hermano caerá en su mano y será exterminado de la tierra de los vivos y perecerá su descendencia bajo el cielo. En día de turbación, maldición, ira e indignación, con fuego ardiente devorador como el que quemó a Sodoma, así arderá su tierra, su ciudad y cuanto sea suyo.
será borrado del libro de la disciplina de los hijos de los hombres y no será registrado en el libro de la vida, sino en el de la destrucción, perdición y maldición eterna, para que cada día se renueve su sentencia a injuria, maldición, ira, tormento, indignación, plaga y enfermedad eterna. Yo digo y testifico, hijos míos, que tal castigo será el que alcanzará a cualquiera que quiera hacer oprobio a su hermano. Aquel día dividió todas sus posesiones entre los dos, concediendo la mejor parte al que había nacido primero, con la torre, cuanto había a su alrededor y cuanto adquirió Abraham en Beerseba. Dijo Isaac, esta parte mayor doy al que nació primero. Respondió Esaú, se la vendí a Jacob y le di mi primogenitura, séle concedida. No tengo nada que decir sobre eso, pues es suya. Añadió Isaac, repose en ustedes la bendición, hijos míos, y en su linaje, en este día porque me han dado descanso, y no atormenta mi corazón el temor de que por la primogenitura tú cometas maldad. El Señor Altísimo bendiga al que hace justicia, a él y a su linaje eternamente. Y acabó de darles órdenes y bendecirles. Comieron y bebieron ante él juntos, y se alegró, pues había concordia entre ellos. Salieron de su lado, descansaron aquel día y durmieron allí. Isaac se durmió en su lecho aquel día, contento, y durmió el sueño eterno. Murió a los 180 años, habiendo cumplido 25 septenarios y 5 años, y lo sepultaron sus dos hijos, Esaú y Jacob. Luego Esaú fue a la tierra de Edom, al monte Seir, y moró allí. Jacob, por su parte, moró en el monte Hebrón, en la torre de la tierra a la que había emigrado su padre Abraham, y adoró al Señor con todo su corazón, según los preceptos revelados, de acuerdo con la división de los días de su generación. Murió su mujer, Lía, el año cuarto del segundo septenario del jubileo 45, y la sepultó en la cueva de Macfela, junto a su madre, Rebeca, a la izquierda de la tumba de Sara, madre de su padre. Vinieron los hijos de ambos a llorar con él a Lía, su mujer, y a consolarlo, pues estaba en duelo por ella, porque la amaba muchísimo desde que murió su hermana Raquel. Era perfecta y recta en toda su conducta y honraba a Jacob, en todos los días que vivió con él no oyó nunca de su boca palabra áspera, pues tenía mansedumbre, paz, rectitud y honradez. Se acordaba Jacob de todas sus acciones que había hecho en vida, y hacía gran duelo por ella, pues la amaba con todo su corazón y con toda su alma. Capítulo 37. Esaú, guerrea contra Jacob. Reprensión de Jacob a Esaú. El día en que murió Isaac, padre de Jacob y Esaú, oyeron los hijos de este que Isaac había otorgado la primogenitura a su hijo menor, Jacob, y se enojaron mucho. Discutieron con su padre y le dijeron, ¿para qué eres el mayor y Jacob el menor? Tu padre ha otorgado la primogenitura a Jacob y te ha abandonado a ti. Les respondió Esaú, yo vendí mi primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. El día en que mi padre me mandó cazarle una presa para que comiera y me bendijese, llegó él con astucia, llevó a mi padre comida y bebida, y mi padre lo bendijo, poniéndome a mí bajo su mano. Y ahora nuestro padre nos ha hecho jurar a ambos que no nos procuraremos mal el uno al otro, que nos mantendremos en paz y amor mutuamente y no arruinaremos nuestros caminos. Le respondieron, no te obedeceremos en lo de hacer la paz con él, pues nuestra fuerza es mayor que la suya. Somos más fuertes que él, iremos contra él, lo mataremos y haremos perecer a sus hijos. Y si no vienes con nosotros, te ultrajaremos. Óyenos, pues, enviemos recado a Aram, a los filisteos, a Moab y Amón, escojámonos hombres electos, ardorosos en el combate, y vayamos contra él, a luchar con él y estirparlo de la tierra, antes de que adquiera fuerza. Les replicó, no vayan, no le hagan guerra, no caigan ante él. Respondieron, esto es lo único que has hecho desde tu juventud hasta ahora. Poner el cuello bajo el yugo, pero nosotros no obedeceremos estas órdenes. Enviaron recado a Aram, a Adoram, amigo de su padre, y se alistaron a sueldo con ellos 1000 guerreros, hombres escogidos de combate. Les llegaron, de Moab y los hijos de Amón, 1000 mercenarios escogidos, de los filisteos, 1000 combatientes electos, de Edom y de los carios, 1000 combatientes escogidos, y de los heteos, recios hombres de combate. Le instaban a su padre, sal con ellos y guíalos, si no, te mataremos.
Entonces se llenó de ira e indignación, al ver que sus hijos lo obligaban a ir delante, guiándolos contra su hermano Jacob. Pero recordó entonces todo el mal que estaba oculto en su corazón contra su hermano Jacob y no se acordó del juramento que había hecho a su padre y su madre de no procurar nunca ningún mal a Jacob, su hermano. Entre tanto, no sabía que iban contra él a combatirle, sino que hacía duelo por su mujer, Lía, hasta que se acercaron a la torre con 4000 combatientes y guerreros escogidos. Los hombres de Hebrón habían mandado decirle: tu hermano ha venido contra ti a combatirte con 4000 hombres que ciñen espada y llevan escudo y armas, pues preferían a Jacob que a Esaú, por eso se lo dijeron, porque era hombre más generoso y clemente que Esaú. Pero Jacob no lo creyó hasta que se acercaron junto a la torre. Entonces cerró las puertas de la torre, se subió a su parte alta y habló así con su hermano Esaú: buen consuelo has venido a traerme por mi mujer que ha muerto. ¿Es este el juramento que hiciste a tu padre y a tu madre por 2 veces antes de que murieran? Has transgredido el juramento y, en el momento en que juraste a tu padre, te condenaste. Respondió entonces Esaú: ni los hijos de los hombres ni las bestias del campo tienen juramentos verdaderos, que sean eternos una vez hechos, a diario se procuran mal unos a otros para matar cada uno a su enemigo y adversario. Tú me odias a mí y a mis hijos perpetuamente, y no cabe hacer hermandad contigo. Oye estas palabras que te digo: cuando el puerco cambie su piel y sus cerdas, haciéndose suaves como la lana, cuando críe en su cabeza cuernos como los del ciervo y los carneros, entonces practicaré contigo la hermandad, pues desde que nos destetaron de nuestra madre no has sido mi hermano. Cuando los lobos hagan paz con los corderos, no devorándolos ni dañándolos, cuando pongan su corazón en hacerles bien, entonces habrá paz en mi corazón para ti. Cuando el león se haga amigo del buey, sea uncido con él al mismo yugo, haré con él y haga con él la paz, entonces la haré yo contigo. Cuando los cuervos se hagan blancos como la cigüeña, sabrás entonces que te amo y haré contigo la paz. Que te erradiquen de la tierra a ti y a tus hijos, no tengas paz. Cuando Jacob vio que lo quería mal de corazón y con toda su alma, que deseaba matarlo y que había venido palpitante como llega el jabalí a la lanza que lo punza y mata, pero sin apartarse de ella, ordenó a los suyos y a sus siervos que atacaran a Esaú y a todos sus compañeros.